Perfecto, bueno, muchas gracias Isaac, gracias a todos por conectarse. Estamos entonces en esta tercera clase sobre el curso sobre biografía y nos toca hoy continuar con Plutarco y específicamente con la vida de Teseo, que habíamos arrancado la semana pasada, así que lo que yo pienso hacer ahora es eh, compartir pantalla, retomando algunas de las cositas que vimos y arrancar después sí ya con lo nuevo. Así que, bueno. Bueno, acá estamos. Entonces, nos habíamos quedado en este viaje iniciático que tenía que llevar adelante Teseo, que implicaba esta decisión de, bueno, no hacer además un viaje fácil que tal vez podría haber hecho, sino impulsado por la necesidad de emular al héroe Heracles, a quien tomaba como modelo, decide hacer el camino más difícil que implica el enfrentamiento con una serie de personajes monstruosos que van a definir entonces su carácter heroico. Y bueno, habíamos señalado entonces que el viaje es de Trecena a Atenas y es en ese, esperen, acá me apareció para admitir, en ese recorrido que se va, de hecho, a denominar algo así como el recorrido o las hazañas en el Golfo Sarónico, ¿sí? Eh, Después ahí marcaba la referencia a Baquílides, que tiene una oda al respecto, y acá les voy poniendo, adelantando los distintos personajes con los que el personaje de Teseo se va enfrentando, que son, lo adelanto ahora porque justamente es con lo que vamos a arrancar y vamos a ir viendo ahora uno por uno. Bien, entonces, el primero de estos personajes que se llama Perifetes, voy a detenerme en estas primeras partes, sobre todo a leer algunos de los fragmentos de los pasajes, más que nada porque van a ser definitorios de cómo definir al personaje de Teseo. Entonces, eh, Plutarco señala, además son muy breves, van a ver ahora la naturaleza episódica, hace que sean bastante breves estos relatos. Dice primero en Epidauro a Perifetes, que utilizaba como arma una masa, en griego masa es corune, y por eso era llamado también corinetes, corinetes, ¿no? Ahí se explica por la forma griega, que lo atacó y le impidió seguir su camino uniéndose en lucha con él, lo mató. Y deleitado con la masa, tras tomarla, se la procura como arma y continúa utilizándola como Heracles utiliza la piel del león. En efecto, la piel que llevaba encima era para aquel una muestra de la enorme fiera que había dominado. Este, por Teseo, mostraba la masa vencida por él, pero que era invencible gracias a él. Entonces, este pasaje, ya les digo, me gustaba leerlo y voy a seguir leyendo los de estos episodios porque dan cuenta de varios elementos de la caracterización de Teseo. El primero, que va a entrar en tensión con otro rasgo heroico, es el hecho de que en primera instancia pareciera que el héroe Teseo es un héroe que está para defender a los justos, a los indefensos, de personajes que son abusivos. Y eso se muestra acá en el hecho de que Perifetes, según se cuenta, le impide seguir su camino. Es decir, Teseo no es que pretendía ser quien se enfrentara con este personaje, pero al topársele Perifetes en el camino, no dejarle seguir, no le queda más remedio a Teseo que trenzarse con él y aniquilarlo. Y entonces ahí, esa es una primera cuestión. ¿Por qué la menciono? Porque ahora va a entrar en tensión con otra actitud del personaje. Así que por ahora es defensivo y está justificada esta violencia, está justificada esta actitud de lucha por esta idea de la justicia y de la defensa que implica, bueno, ante alguien abusivo, defenderse como primera instancia. Y después otra característica interesante que aparece, que ya la habíamos visto, es la de la emulación a Heracles, porque habíamos dicho que esto era interesante relacionado con las reflexiones sobre biografía que hicimos en el principio del curso, en tanto que la emulación
de estos personajes que aparecen en las biografías es uno de los objetivos del texto biográfico. Entonces acá lo que tenemos es esa misma idea de emulación, pero del propio personaje biografiado respecto de otro personaje. Así que eso también es interesante, aunque también habíamos marcado que Plutarco daba cuenta de esta imitación que Teseo quería llevar a cabo de Heracles de una manera un tanto ambigua, porque si bien era parte de ese celo, en griego de hecho el término es ese, celos, era parte de ese celo que es beneficioso porque si yo tengo un buen modelo a imitar, me permite a mí como cierta autosuperación. Eh, Plutarco daba cuenta de esta idea de la emulación como una especie de obsesión de Teseo. No era tan normal esto que sentía Teseo. Plutarco lo había expresado en términos de ardor, de algo que le quemaba. No parecen ser buenos sentimientos. Si uno piensa además en la imaginería platónica, que habíamos dicho que Plutarco es platónico en esencia, entonces esta imaginería platónica asociada ¿no? con la idea de las pasiones, de lo que a uno lo turba, y Teseo parece bastante turbado ante la figura de Heracles. Entonces, simplemente acá lo menciono como algo que va armando esta caracterización. Bien, el siguiente personaje es Sinis Pitiocamptes en Corinto, donde también fíjense que es muy breve lo que dice Plutarco. En el istmo, Sinis, el dobla pinos, ahora vamos a referirnos a esto, de la manera en que éste asesinaba a muchos, así lo aniquiló. Entonces otra vez está esta idea de la defensa. Bueno, este Sinis lo que hace es eh, atacar a todos los que pasan, entonces Teseo de alguna manera, en un espíritu justamente de resarcimiento de justicia, hace lo mismo con él. Y acá fíjense que en todo caso hay algo de que Plutarco omite los detalles escabrosos del tipo de muerte que Cini lleva a cabo con los transeúntes. ¿Por qué? Porque está en todo caso en el nombre, ¿no? Pitus, que es pino, ahí en la primera parte de pitio, y campto, que es curvar, en la segunda, en el segundo término del nombre, camptes, que es de campto. Entonces, no hay un regocijo por parte de Plutarco en la forma violenta, truculenta en la que este Sinis lleva a cabo los asesinatos, y eso también, a lo sumo, lo deja aludido en el nombre. Probablemente la audiencia ya supiera en qué consistía este tipo de ataques de Sinis, pero eso también le sirve a Plutarco para no cargar las tintas sobre la violencia que ejerce el propio Teseo, porque si Teseo comete la misma violencia que comete Sinis, que es lo que dice acá, estaríamos también hablando de un Teseo excesivamente violento en un tipo de acto por demás, si se quiere, crueldad, de crueldad. Entonces, ahí lo que yo les puedo ir mostrando es esto, que no hay una imagen tan exacerbada de eso, aunque está. Entonces acá ya se ve esa tensión. El siguiente personaje es esta cerda fea o falla, dependiendo de cómo lo transliteren, en Cromión. Acá les pongo y les voy a ir introduciendo también estas imágenes que son vasos de figuras negras, perdón, de figuras rojas. La mayoría de los vasos que van a tener acá en este episodio del Golfo Sarónico son vasijas de figuras rojas, que en realidad, por supuesto, no son rojas, sino más bien anaranjadas para nosotros. Pero ¿por qué me interesa esto? Porque ahora después vamos a ver, cuando ya terminemos de armar el recorrido heroico de Teseo, eh, cómo Plutarco trabaja con sus fuentes o con la tradición que construye la figura de Teseo, y las vasijas nos van a ayudar a hacer esa reconstrucción. Entonces, vamos, ya les voy adelantando esto. Todo el episodio del Golfo Sarónico en Atenas clásica, en Grecia antigua, eh, es del siglo quinto en adelante, del siglo quinto en adelante. Y esto me ayuda a evidenciar la cultura material, porque no tenemos vasijas anteriores al siglo quinto que nos hablen de estos episodios, de los distintos enfrentamientos de Teseo. Entonces, primera cuestión, ya voy adelantando esto. Lo de las figuras rojas, siglo quinto.
vamos a ver por qué Plutarco decide esto. Entonces, ¿qué dice de la cerda? Dice la cerda de Cromión, a la que llaman fea, ya les digo falla, depende de la transliteración, no era fiera pequeña, sino guerrera y difícil de vencer. Alejado del camino, Teseo, lo repongo, no estaba en el texto, tras reducirla, la aniquiló, para que no pareciera que hacía todo por obligación y considerando al mismo tiempo que era necesario que el bueno atacara a los hombres malvados, defendiéndose, pero de entre las fieras, que era necesario que, siendo el primero en atacarlas, luchara con las violentas y corriera ese peligro. Ven acá en esta idea que ya se introduce, bastante clara, de que entonces, en este episodio con la cerda, Teseo ya no es el que se defiende ante un ataque o el que en un espíritu de justicia mata a los enemigos como estos enemigos matan a los pobladores de esas diferentes regiones. No, acá claramente dice que Teseo se aparte del camino y que adrede a propósito va a ir él a ejercer violencia, él primero, y matar a la cerda. Entonces acá ya nos habla de un cambio de configuración heroica. Y después algo que esto ya no va en relación al mito y construcción del personaje, pero sí a la construcción biográfica, que es el comentario que aparece inmediatamente a continuación, que es el hecho de que Plutarco va a ejercer una estrategia de racionalización del mito de la cerda. Y esta estrategia de racionalización es acá, en miniatura, lo que después vamos a ver en el famoso episodio de Teseo contra el Minotauro. Entonces, acá aparece en chiquito, pero ya les voy mostrando qué sucede, ¿no? Algunos dicen que Falla era una ladrona, asesina e incontenible, que habitaba allí en Cromión y que, apodada Cerda por su carácter y forma de vida, fue asesinada por Teseo. Entonces, fíjense cómo esto que ya leímos la semana pasada en el prólogo de la vida de Teseo, en donde Plutarco daba cuenta de los límites que le imponía el hecho de que Teseo era una figura mítica, entonces pedía a sus lectores indulgencia y hablaba en estos términos, ¿no? Que necesitaba que los lectores lo perdonaran ante el hecho de que él no iba a poder dar cuenta de una realidad histórica, porque estaba en el límite de eso. Entonces, ¿qué hace Plutarco ante esa situación? Bueno, cuando lo mítico aparece en demasiado protagonismo, el autor se vale de lo que circulaba para su época y que circulaba en la antigüedad, que son racionalizaciones del mito, o sea, dar cuenta del hecho de que estos mitos fantasiosos tal vez tienen algún asidero en un hecho real. Entonces, ¿acá cuál es? Y bueno, que esta cerda no era una cerda, era una señora que, bueno, como era similar a una cerda en su forma de ser, se la llamaba con el nombre del animal, pero que en realidad era una mujer. Y fíjense qué interesante que yo recién les mostraba, o les pedía ya ir prestando atención a las vasijas, porque nos dan cuenta de cómo Plutarco está recogiendo una tradición antigua a la hora de armar su mito. Y entonces ya en estas vasijas, que son todas en principio del siglo V, ya les digo, como estrategia para reconocerlas, las que son amarillas, las figuras son amarillas, que se las llama de figuras rojas, son las más tempranas, o sea, las más tardías, o sea, por ejemplo, siglo V, y estas se van a oponer a otras que vamos a ver después, que son las de figuras negras, que son más antiguas. Estos episodios son todos de figuras rojas, o sea, este. Y si miran las dos imágenes que yo les mostré, les muestro acá, tienen en la primera columna a Teseo luchando con la cerda propiamente, pero en la siguiente columna, ya no sé si lo aprecian, pero ahí, a ver si puse el efecto especial. A ver, ahí, ahí está. No me acordaba si lo había puesto o no. Atrás de la cerda se ve una figura humana, que es ya entonces en la antigüedad, el mito de la cerda estaba de algún modo racionalizado. Lo que se cree es que en la antigüedad la cerda tenía una criadora, alguien que la criaba, que la cuidaba, que era esa señora que aparece en la vasija, que es una especie de vieja, ahí aparece con el pelo blanco. Entonces, Plutarco da cuenta de esa idea también. No está contento con la idea de cuando empiezan a aparecer estos monstruos irreales y míticos. Entonces, si puede dar una visión a través del logos de la razón, la va a dar.
Y les muestro para que vean que esto que les decía, que en figuras más tardías, acá se ve un poco mejor, está siempre la cerda y detrás la mujer esta que mencionamos, ¿no? Como que ya es una imagen de antiguo, la de la racionalización. Pasamos al siguiente episodio, que es el de Cirón en Mégara. Bien, respecto de Cirón, va a decir que frente a Mégara lo mató arrojándolo desde los acantilados. Según la versión más extendida, robaba a los que pasaban y, según dicen algunos, con insolencia y fastidio, presentaba a los extranjeros sus dos pies y les ordenaba lavarlos. Luego, mientras lavaban, los pateaba y arrojaba al mar. Otra vez, un episodio de cierta crueldad, de violencia física, en donde la idea es, bueno, ser arrojado por un acantilado, pero acá va a aparecer otra estrategia que ya va a empezar a aparecer, aparece acá y después va a surgir en otros pasajes de la biografía, que es el hecho de que Plutarco, ante la posibilidad de que el héroe Teseo empiece a tener un carácter reprochable, trata de salvar su figura a través de una serie de eh, versiones que mitigarían lo reprochable de la acción de TC. ¿Por qué? Porque hasta acá, bueno, lo que dice es que lo mata arrojándolo a los acantilados. ¿Por qué? Porque este también es un señor que hace eso, que los arroja a las personas que van pasando al mar. Entonces, de nuevo está la idea de justicia que estaría encarnando Teseo en esta actitud. Está claro que además la justicia es porque los mata como ellos también matan a los transeúntes, pero si se fijan inmediatamente a que da esta versión, da otra, donde dice que los escritores de Mégara, yendo en contra del rumor y combatiendo contra el mucho tiempo, bueno, esto es una frase que queda ahí según Simónides, porque es una cita textual de Simónides, afirman entonces los escritores de Mégara que Cirón no había sido ni insolente ni ladrón, sino que castigaba a los ladrones y era pariente y amigo de hombres justos y honrados. Entonces, ¿qué pasa acá? Plutarco introduce entonces una versión que cuestiona a Teseo, porque estaría dando cuenta de que en realidad Teseo cometió un acto de injusticia por matar a un justo. Entonces, esto se va a empezar a ver en la biografía y si la leyeron, si pudieron leerla, yo les había pedido, no sé si alguien llegó a chusmear algo, si alguien quiere aportar alguna lectura, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, será bienvenido. Abran el micrófono y opinen. Yo hablo un montón, así que eh, es porque más que nada porque tengo ganas de aprovechar lo más posible el tiempo, pero si alguien quiere abrir el micrófono y hablar, es más que bienvenido. Y esto lo comento por eso, porque si la leyeron, habrán notado eso. Vamos a, o sea, yo ahora voy dejando como las características, ahora voy a volver a comentar este tipo de procedimientos. Bueno, y les quería mencionar, para también dar cuenta de dónde vienen estas tradiciones, que este Cirón, que aparece también en las vasijas de figuras rojas, porque habíamos dicho que todo este episodio del Golfo Sarónico es creado en principio hacia el siglo V. Si ustedes se fijan ahí en la forma en la que aparece Cirón en esta vasija del siglo V, está, digamos, con un brazo eh, eh, elevado y portando a su vez una especie de, perdón, Teseo, ¿no? Teseo contra Cirón, estoy diciendo el episodio de Cirón, allá aparece Teseo, ¿cómo lo mata de Cirón? Además de que hace esto de arrojarlo al mar. Toma un objeto, que en este caso parece una especie de vasija, pero en rigor es un objeto contundente, que es aquello con lo que lo va a matar, sosteniéndolo de este modo con el brazo. Y esto lo menciono porque si ustedes aprecian otro tipo de iconografía de la época, del siglo V, van a apreciar ahí también que es una postura que reconocemos en este grupo escultórico. Entonces, retomo, ¿no? Es Teseo contra Cirón. A Teseo se lo ve en esa actitud que es similar a esta otra, ¿sí? A ver, ¿qué es esto? Esto es el episodio de los famosos tiranicidas,
¿sí? Son Harmodio y Aristogitón, que son los que matan a los famosos tiranos, los hijos de Pisístrato, que es un punto de quiebre en la tradición democrática griega y ateniense específicamente. ¿Por qué? Porque Harmodio y Aristogitón, en este grupo escultórico, que por supuesto de él tenemos copias romanas, no conservamos el original, pero ¿qué se advierte ahí? Que para el siglo V se está construyendo una imagen de justiciero, de alguien que defiende a la democracia ateniense, que por un lado son Harmodio y Aristogitón, personajes históricos, ¿no? Ahí los tienen en estas esculturas, y después también acá en esta vasija del quinto también. Y la actitud es la misma que la de Teseo. En este caso, por supuesto, es levantar una espada con la que matan eh, a su rival, y es la misma actitud de levantar el brazo y elevar el objeto con el que van a asesinar hacia atrás. Entonces, si vemos esta vasija y la comparamos con la imagen de Teseo en vasijas de la misma época, hay una conclusión que podemos sacar, que es que Plutarco está abrevando en una tradición que configura a Teseo como un héroe democrático, como un héroe defensor de la democracia. Y en este caso, ¿cómo estaría relacionado con Escirón? Bueno, porque justamente, en principio, la versión que toma Plutarco, que no es la de los escritores de Mégara que pone después, la versión que elige Plutarco para dar cuenta de este episodio es a Teseo que eh, comete un acto de justicia porque lo que hace es matar a alguien que mata. Lo mismo que los tiradicidas, ¿verdad? O sea, como defensores de la democracia. Esto es una muestra, por supuesto. Bien, seguimos con Cerción en Eleusis. Venció a Cerción en Eleusis, Cerción de Arcadia, tras derrocarlo en combate. Acá también tenemos una vasija del quinto, de principios del quinto, en donde simplemente se menciona que hubo un combate y que obviamente Teseo vence. El siguiente episodio es el de Damastes Procrustes. Fíjense qué cortito que es. Al avanzar un poco después en Erineo, mató a Damastes Procrustes tras forzarlo a igualarse a su cama como que él hacía con los extranjeros. ¿Cuál es el castigo que impone Procrustes a los extranjeros? Él tiene una cama que es pequeña y entonces a todos los extranjeros los hace acostarse en esa cama que no entran, entonces las extremidades les van a sobrar y él se las corta. Es también una actitud extremadamente cruel, sanguinaria, y otra vez Plutarco no carga las tintas sobre esa actitud sanguinaria de Teseo, pero sí da cuenta de la equivalencia y del acto de justicia. Damastes hacía esto, Teseo, como acto de justicia, hace lo mismo contra él. Y acá también tenemos varias vasijas de Teseo y Procrustes. Y entonces, fíjense, hablando entonces ya de cerrar en principio este episodio, porque ya ya vamos armando esta lista. Y lo que podemos ver es que entonces tenemos a Cerción, Procrustes, Cesirón, bueno, la cerda de Cromión, Cinis, o sea, que es de nuevo un tipo de mitología que la tenemos muy bien atestiguada para el siglo V, y ven acá que en el centro de esta vasija, no sé si se ve muy bien no sé si se ve del todo clara la forma de la vasija, pero está a propósito fotografiada de este modo y armada de este modo para que uno como espectador pueda ver la completitud de los episodios. Y lo que me interesa marcar es que en estos episodios aparece también en escena central lo que tienen ahí, que es el episodio del toro de Maratón, que Plutarco lo separa. Acá decide Plutarco separarlo del resto del episodio del Golfo Sarónico, pero en otras variantes del mito, el toro está incluido en este episodio del Golfo Sarónico. ¿Por qué? Porque Plutarco luego de todo esto introduce
la famosa anagnórisis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Teseo necesitaba llegar a Atenas para ser reconocido por Egeo a través de los símbolos que habían quedado sepultados en la piedra que su madre en algún momento le revela? Entonces él va portando estos elementos hasta llegar a Teseo. Eh, Hay una vasija que probablemente está en duda, pero se cree que es la que tienen ahí a la izquierda, que es el reconocimiento de Teseo. Pero Plutarco además da cuenta del hecho de que cuando Teseo llega, por supuesto que de entrada no es reconocido, es como estas escenas del estilo de, no sé, lo que le pasa a Odiseo cuando llega a Ítaca, ¿no? Aparece primero una figura de incógnito que no es reconocida y aparece mencionado por Plutarco el episodio con Medea, que Medea, ante la llegada de este extranjero, a quien ella no conoce, bueno, decide preparar un brebaje, que es un veneno, para ofrecérselo. Y por supuesto, esto no se va a llegar a concretar porque en algún momento Egeo lleva a cabo el reconocimiento. Entonces, acá está el pasaje. Cuando Teseo iba a beber esa copa, que era un veneno, dice Plutarco, se dice que al caer la copa, porque obviamente que ahí no la toma, el veneno se derramó por el lugar en que ahora está la cárcel en el Delfinio. Pues allí vivía Geo, y al Hermes que hay en la parte oriental del templo lo llaman las puertas de Geo. Y acá yo les muestro una imagen del Delfinio en Atenas, que era un lugar reconocible, probablemente hasta en época de Plutarco. Y esto lo menciono porque cuando veamos la biografía de Rómulo va a estar mucho más presente algo que es la forma en la que Plutarco les muestra a sus lectores contemporáneos cómo esos mitos tan antiguos en su propia realidad todavía tienen presencia, por ejemplo, en la geografía. Entonces, qué valioso que es acá, que independientemente de ese mito, que aparte ya dijimos, ¿no? Que Plutarco le atribuye todas estas características negativas, porque al ser un mito tiene esta particularidad bueno, de no, Plutarco lo señala como no racional, con lo que está incómodo Plutarco, porque ya vimos como para él para los poetas son los mitos, no para los historiadores, no para los biógrafos. Pero ¿qué pasa acá? Bueno, está bien, esto es un mito, pero hay algo de la memoria cultural que implica ese mito, generaciones y generaciones que sostienen la creencia en la figura de Teseo, y cómo uno puede reconocer el hecho de que hoy el día el delfinio está en Atenas y que ahí vivía Egeo y que en ese lugar es donde el veneno fue derramado. Y entonces eso es un impacto para sus lectores contemporáneos como tal vez ninguna otra cosa, ¿sí? Y esa conexión, acuérdense que es o podría ser interpretada como uno de los artilujos, alguno de los recursos del biógrafo para justificar su lugar en el imperio, ¿sí? O sea, él habla de cuestiones de la antigüedad, pero no son cuestiones en la antigüedad allá perdidas en el tiempo. Están más vigentes que nunca. Hoy día todavía están activadas. Y este es uno de los procedimientos. Hay otros. Eh, bueno, decíamos, ahora sí viene el episodio del toro de maratón. Ahí lo marcamos en el mapa. O sea, yo ahí en este mapa es el mapa que les mostré al principio. Ya están todo el recorrido del Golfo Sarónico. Venimos a el toro de maratón. También aparecen las vasijas, dice Teseo, deseando ser efectivo y congraciándose a la vez con el pueblo, atacó el toro de Maratón, que proporcionaba inconvenientes no pequeños a los habitantes de Tetrápolis, y tras reducirlo lo exhibió vivo al arrastrarlo por la ciudad y luego lo sacrificó a Apolo Delfinio. Otra vez aparece la idea del delfinio. A ver, acá lo que me interesa es nuevamente constatar el hecho de que Teseo, primero, bueno, lo de ser efectivo, pero como la construcción heroica, pero después esta necesidad del héroe, que va a aparecer sobre todo cuando llega a Atenas y encuentra su lugar de reconocimiento como hijo de Egeo, es la de congraciarse con el pueblo, la de acercarse al pueblo, la de tener una relación amistosa con su pueblo, porque de nuevo esto va a ser una tensión.
Lo vamos a ver más adelante porque la biografía esto lo va construyendo, no es de entrada, no aparece de entrada esta idea. Así que ahora lo vamos a ver. Y después otra vez cierto acto de crueldad al exhibirlo vivo, arrastrarlo por la ciudad, ¿no? Como cierto acto de crueldad que también ya viene manifestándose pues, medio solapadamente, pero me parece que cada vez va tomando más lugar. Y ahora les muestro, y espero que se den cuenta de lo que les quiero mostrar acá, que es el episodio cretense ya del Minotauro, ¿no? El Minotauro que de hecho es hijo del toro de Maratón, pero bueno, ahora entre los capítulos 15 y 23 está todo el tratamiento de este episodio, que probablemente sea el más famoso, porque bueno, ha recorrido mucha mitografía y hay muchos poetas, pero también autores que no necesariamente son poetas, lo han tratado. Entonces tenemos bastante para nosotros, digo, como lectores, tenemos bastantes herramientas para eh, decodificarlo. A ver, empieza esto diciendo esto de poco después llegaban de Creta por tercera vez quienes retiraban el tributo. Acá hay algo que es interesante también marcar, que lo podemos mencionar ya como estrategia del biógrafo, que es no hacer demasiado hincapié en detalles de mitos que los eh, lectores ya conocen. ¿Sí? Entonces, esto nos va a pasar, es algo que es propio del estilo de Plutarco, que es eso. No hace falta contar tanto de un mito que ya es conocido. Entonces, muchas veces el relato de este tipo de aventuras es in medias res, bien arranca como, bueno, estaba esto, estaba pasando esto, y como con mucha elipsis, que habíamos dicho, ¿no? En la clase que hablamos sobre la reflexión de la biografía, la elipsis es un elemento muy, muy usado por los biógrafos, como de repente porque tienen que condensar en pocas palabras algo que es más largo. Entonces, este es el caso. No va a dar tanto detalle del mito. Eso por un lado. Y después les muestro acá que si ustedes comparan a esta vasija con las que acabamos de ver, y si observan su antigüedad, esta ya es una vasija de figuras negras, ¿sí? Hasta ahora yo les había mostrado como representativo de las hazañas del Golfo Sarónico a las vasijas de figuras rojas. Fondo oscuro, fondo negro, y las figuras son más claras. Aquí es al revés. El episodio de El Minotauro tiene sus primeras manifestaciones en este tipo de evidencia material, que es anterior, independientemente de si son. Después, por supuesto, va a haber también de figuras rojas. Lo que me interesa marcar es que del episodio del Golfo Sarónico no hay vasijas de figuras rojas. Del episodio del Minotauro sí. Hay figuras negras. Fíjense ahí, este es uno del siglo sexto, esta ánfora es del siglo sexto y mitad del siglo sexto, ¿sí? O sea, incluso más llegando al séptimo. Entonces, ¿por qué menciono esto? Por una simple razón. La hipótesis que se trabaja es que el episodio del Minotauro es anterior y que el episodio del Golfo Sarónico, que es lo primero que aparece en la biografía de Plutarco, es anterior. ¿Anterior a qué? ¿En qué? En la tradición del mito de Teseo, no de parte de Plutarco, por supuesto, no de parte de Plutarco. Que Plutarco sí lo que hace es justamente tomar diferentes versiones y él arma su propia biografía, ¿no? Pero la hipótesis es esa, que todo el episodio primero que acabamos de ver de las distintas hazañas contra estos monstruos es un agregado posterior a la vida de Teseo. Ahora vamos a seguir viendo un poquitito más esto, pero ya lo voy introduciendo. El Minotauro, como afirma Eurípides, es una especie híbrida y una criatura monstruosa. Estaba mezclado con una doble naturaleza de toro inmortal. Fíjense de nuevo. Acá tenemos un episodio completamente mítico y ficticio en la medida en la que lo que tenemos es un hombre toro. Otra vez, Plutarco llegando al límite de su método. Esto no existe, no existen hombres toros. ¿Qué hace con esto? Bueno, una de las formas de salvar su propio método es dar cuenta de que él no dice en sus propias palabras, les presento al Minotauro un hombre toro. ¿A quién pone como autoridad? A Eurípides, al poeta Eurípides. Él, Plutarco, el biógrafo, no
asume la responsabilidad, desde el punto de vista discursivo, de describir al Minotauro en sus propios términos. Se basa en la autoridad de Eurípides, como que relega la responsabilidad de dar cuenta de la presencia de este ser mítico en otra persona, en otro autor. Esto es discursivo, por supuesto, porque si Plutarco nos está mostrando la biografía de Teseo, tiene que dar cuenta seguro del episodio del Minotauro. Entonces, ¿qué hace con esto? Y bueno, juega de este modo, hace este tipo de juegos. ¿Sí? Eso es interesante. Y acá les voy mostrando, para constatar esto que les decía, la presencia entonces de este mito en la evidencia material. Vasijas del sexto, todas de figuras negras. Ven, aparte son bastante distintas. Esta del 550, este Esquifos, tiene incluso una forma de dibujar los ojos que es un poco más eh, arcaico, ¿sí? No tiene el detalle que tienen las vasijas de figuras rojas. Pero en todo caso, lo que les quiero mostrar acá es estas capas que va teniendo el mito. Y acá, después, por supuesto, que sí, obviamente, después la tradición lo incorpora, ¿no? No es que desaparece. Solamente las figuras de, rojas son las que son exclusivamente las del Golfo Sarónico. Y después, si ustedes aprecian, por ejemplo, acá tienen una vasija que es del quinto, ya es contemporánea a, a la, como decíamos, a la creación del mito del Golfo Sarónico, pero acá tenemos a Teseo, al Minotauro, lo está ahí llevando. ¿Y aquí tiene al lado? Observan ahí, porque entonces acá hay otra cosa interesante además, que en general pasa con las figuras del siglo V. No está Teseo solo. ¿Quién lo está acompañando ahí? ¿Quién es ese personaje que está ahí al lado de él? Es la diosa, ¿no? La diosa protectora. ¿Quién es la que lo está protegiendo ahí? No sé si lo pueden ver. ¿Es Atenea? Muy bien, sí, sí, bien, gracias. Sí, es Atenea, ¿sí? Entonces, ahora les develo entonces el misterio. Este Teseo arrastrando el miratorio fuera del laberinto acompañado por Atenea. ¿Y por qué es importante esto? Porque de nuevo, ahora van a ver que va a cobrar sentido para el caso de Plutarco. Esta tradición del siglo V es la que está construyendo a un Teseo como héroe ateniense. En el episodio del Minotauro no estaba eso en el episodio originario, no estaba eso como objetivo principal. Es para el siglo V en el que empezamos a tener este tipo de gestos, que lo que se interpreta es que justamente es un momento en el que Atenas está configurando su identidad eh, en, en contraste o para sobresalir respecto al resto de la Hélade. Entonces, ese Teseo, que además no es solamente alguien que hizo un solo acto heroico, como el del Minotauro, sino que se le fueron construyendo además otros episodios con estos otros personajes monstruosos. Y después se ve claramente el apoyo, por ejemplo, de la diosa Atenea. ¿Sí? Vamos a, o sea, lo dejo planteado, ¿no? Pero para que después vean que en Plutarco entonces esto está también, esto va a estar. Entonces Plutarco tiene una mezcla de versiones que a veces le cuesta compatibilizar, ya lo vamos a seguir viendo. Yo voy dejando varias cosas abiertas, después van a ver que cierran. Entonces, vamos ahora al episodio del Minotauro. Comento algunos pasajes, por supuesto es un episodio muy rico, pero comento algunos pasajes para que ustedes se lleven esta lectura, ¿no? Parece verdaderamente duro ser odiado por una ciudad que tiene voz y arte, pues incluso Minos siempre era continuamente criticado y denostado en los teatros sáticos, y Nesíodo lo ayudó al llamarlo el más regio, ni Homero al dirigirse a él como el más amigo de Zeus, sino que los trágicos, al prevalecer, diseminaron su mala reputación
desde el escenario y desde el teatro como si hubiera sido duro y violento. Afirman, sin embargo, que Minos era rey y legislador, y Radamante era juez de hecho, bueno, junto con Radamante y Éaco eran los jueces del infierno, ¿no? Entonces, a ver, primera cuestión. Esto es una muy linda reflexión metaliteraria. Plutarco quejándose de las mentiras del teatro. Entonces ya no son solo las mentiras de los poetas, también son las mentiras del teatro, porque el teatro, me esperan un segundo que tengo una cuestión que resolver acá, ya, ahí vengo. Gracias. Disculpen, que tenía cerrada la puerta y me estaban tocando el timbre, eh, así que pido disculpas. Bueno, les decía entonces se introduce una reflexión metaliteraria que es, ahora también el teatro cae en las críticas de Plutarco respecto a estas mentiras. Y también, por otro lado, bueno, esto que le sirve en esta biografía es privilegiado, que es justamente que le ofrezca al lector esta reflexión, porque lo que va a decir es, bueno, el mito dio cuenta de que Minos era un soberano cruel, pero eso es algo que fue fomentado por el teatro y que tal vez deberíamos reconsiderar. Eso por un lado. Y después, en la siguiente cita, ahí la del capítulo 19, aparece la idea racionalizada del mito. Así como yo les había dicho, en el episodio de Fea o de Falla era donde más aparecía, pero acá, donde primero aparecía, acá es donde aparece más. ¿Por qué? Porque él lo que va a decir es que Minotauro no era ninguna bestia, mitad hombre, mitad toro, etcétera. Va a decir que era un ser humano, que se llamaba Tauro, y que era un general de Minos. Y ahí está la racionalización. Y esto nos lo cuenta Filócoro. Él pone de fuente a Filócoro. Dice Filócoro, celebrando Minos el certamen, siendo probable que Tauro, que era este general, venciera de nuevo a todos, era objeto de odio, pues incluso su fuerza era poderosa por su carácter y era acusado de tener relaciones con Pasífae. Entonces, ven ahí, Tauro era un hombre, que es un general de Minos, que era objeto de odio, que era odiado, que tenía un mal carácter y además tenía relaciones con Pasífae. Entonces, cuando Teseo consideró bien luchar, Minos accedió, porque de última tal vez se sacaba de encima a Tauro. Siendo costumbre en Creta que las mujeres observaran, estando presente Ariadna, quedó estupefacta por ver a Teseo y quedó maravillada con el combate cuando éste los venció a todos. Muy complacido también Minos al ser derrotado a Tauro y ser tratado con agravios, devolvió a los jóvenes a Teseo y liberó a la ciudad del tributo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Reflexión sobre las fuentes, por un lado, y estrategia de racionalización por otro, ¿sí? Para ir entonces tomando nota de distintos procedimientos de la biografía. Y yo les había avisado la vez pasada que a mí me iba a interesar detenerme en esta biografía. En las demás no me voy a extender tanto, prometo, pero en esta biografía sí me parecía pertinente porque como tiene mucho de reflexión metodológica, porque habíamos dicho, esta biografía no es la primera, es bastante avanzada, ya había escrito Plutarco varias biografías, entonces él está ya muy, o sea, muy ducho en esto de escribir biografías y también se permite justamente reflexionar mucho más. Después ya les digo, van a ver que las otras biografías las vamos a ver más cortas. Entonces, ¿yo qué les voy a poner acá? Un cuadro de doble entrada donde vean, donde resumamos cómo es la versión mítica y cómo es la versión racionalizada respecto de distintos aspectos. A ver, el primer aspecto sería lo del tributo de jóvenes y el destino de estos jóvenes, que en principio en la versión mítica y en la racionalizada, respecto al tributo, ahí no hay dudas de que eran 7 jóvenes y 7 doncellas, y hay acuerdo. Pero después, según la versión mítica, estos jóvenes eran asesinados, según la versión racionalizada, se habla de que eran esclavizados. Ven que por ahí no está el componente tan truculento, ¿no? Después, eh, el personaje de Androgeo, ¿no? O sea, ahí es mencionado como que es una venganza de Minos, porque su hijo Androgeo había sido asesinado por los atenienses,
Mientras que la versión racionalizada no habla de ninguna venganza de parte de Minos. Es simplemente un concurso en memoria de su hijo que había muerto. No está este componente de venganza, que es el que conocemos seguramente de los mitos tradicionales, hablan de esto, ¿no? Minos estaba enojado con los atenienses porque habían matado a su hijo, Androgeo. Después, respecto del laberinto. En la versión mítica es un laberinto propiamente dicho, en la versión racionalizada es una prisión, simplemente. Es difícil escapar de esa prisión, pero no hay ningún laberinto. Respecto del enfrentamiento, en la versión mítica es un minotauro y en la versión racionalizada habíamos mencionado, ¿no? Es este general llamado Tauro, que además, bueno, yo tengo algún trabajito que lo puedo subir, lo puedo dejar entre los materiales que se los puedo dejar a mano, que a mí me llama la atención como cuando Plutarco describe al minotauro, prácticamente no hay más descripción que la que les mencioné recién, que es en palabras de Eurípides, pero cuando habla de Tauro, que es un ser humano, le endilga una cantidad de atributos negativos y de crueldad y de demasiado énfasis en cuán mala persona es, eso no lo hace con el Minotauro. Porque hay algo justamente de la responsabilidad humana. Si es un monstruo, bueno, es un monstruo. Bueno, Ariadna en la versión mítica la entrega a Lilo y en la racionalizada solamente, o sea, obviamente no hay laberinto, así que ella está ahí simplemente de espectadora. Bueno, y en la versión mítica el mito finaliza con que Teseo escapa a las naves y en la racionalizada que Minos levanta el tributo, no está lo otro, ¿no? Entonces, aviso solamente, no nos vamos a meter en esto, pero observamos esta idea de cómo Plutarco, cuando él da cuenta de las fuentes, que esto es otra estrategia a observar en esta biografía que es mítica, que es que justamente tal vez es donde más él necesita expresar sus fuentes, porque como él no está de acuerdo con la versión mítica, necesita, por un lado, distanciarse, entonces decir, ¿de dónde saca él estas ideas más ficcionales? Entonces, en la versión mítica cita a Eurípides, después a Helánico, a Ferécides, a Simónides, y en la versión racionalizada también da cuenta, nosotros no leímos todos los pasajes para, no, si no, no terminamos más, después vamos a leer otros pasajes, pero si ustedes releen toda esta parte, hasta el capítulo 23, él se la pasa tirando nombres propios, que Filócoro dice esto, que Aristóteles dice esto otro, que Demón, Clidemo, que en general son historiadores atenienses entre el siglo IV, el V, que lo amparan a Plutarco como para fortalecer su propia idea, porque él tiende a la racionalización, ¿sí? Da cuenta de la versión mítica, pero tiende a la racionalización. Bien, hago yo también un salto, paso a qué sucede con Ariadna, porque acá también aparece, y acá ya que ya lo adelanté, pero ahora va a volver a aparecer, esto de cómo Plutarco tiene que disminuir algunas de las críticas a el personaje. ¿Por qué? Porque Ariadna en casi todas las versiones, bueno, es abandonada por Teseo, ¿no? Entonces, yo les pongo ahí, fíjense, como dos partes, ¿no? Ahí en un recuadro y después les pongo la cita. Dice, muchas otras historias se cuentan sobre estos sucesos y sobre Ariadna que no gozan de ningún reconocimiento, dice él. Entonces, ¿qué dice? Ahí abajo. Unos dicen que se ahorcó al haber sido abandonado por Teseo y otros dicen que llevada en Naxos por unos navegantes vivió con Onaro, el sacerdote de Dioniso, y fue abandonada porque Teseo se enamoró de otra. Bueno, esto no deja muy bien parado a Teseo y entonces Plutarco dice que, bueno, no gozan de reconocimiento estas ideas. Se me fue. Y después, ¿qué dice? En cuanto a las leyendas más favorables que se cuentan, todos, por así decirlo, las tienen en boca. Entonces, ¿qué dice de estas otras leyendas más favorables? Peón el Amatucio ha publicado una particular historia, dice que arrojado Teseo a Chipre por una tormenta con Ariadna embarazada, como se encontraba mal por causa del oleaje y ya no aguantaba, la desembarcó a ella sola y él con la intención de salvar la nave, de nuevo se puso rumbo a alta mar. Ustedes se dan cuenta que de todas formas, tampoco habla muy bien de Teseo el hecho de que como Ariadna se sentía tan mal porque estaba embarazada, la deja sola y él se va, tampoco la deja muy bien parada, ¿no? Entonces, hay algo de nuevo de lo discursivo, en donde Plutarco parece que hiciera lo imposible para no dejar tan en evidencia la falta moral de su personaje, ¿sí? Y bueno, las historias que después va a contar son similares en
esta línea de, bueno, no estuvo tan mal, no se suicidó Ariadna, que igual la abandona, ¿no? Pero se los quería mostrar aunque sea como rasgo de esta, esta estrategia de Plutarco. Bien, voy pasando, porque ya ahora por ahí voy un poquitito más rápido. Otro de los elementos importantes para la biografía de Teseo es el de la fundación de Atenas, que en la historiografía vamos a conocer a este eh, fenómeno como el de cinecismo. Cinecismo en griego es el que se denomina synoikismos, a ver, está ahí en la diapositiva, synoikizo es el verbo, que es la idea de reunir a distintos pueblos desperdigados en una sola ciudad, que eso es lo que sería la fundación de Atenas, ¿no? Entonces, después de la muerte de Egeo, se propuso una gran y admirable obra. Reunió a los habitantes del Ática en una sola ciudad y proclamó un solo pueblo en un solo estado, mientras que antes estaban dispersos y era difícil reunirlos para el bien común de todos, e incluso a veces tenían diferencias y guerras entre ellos. Entonces, primer mérito, el sunequismo. Y después aparece ya, entonces él, que es lo que aparece en el segundo parágrafo que les comparto, como el caudillo de este grupo, como guardián de las leyes, les estoy leyendo ahí las negritas, y él lo que va a proponer, una vez que él ya funda Atenas, es esta participación igualitaria, ¿no? Y entonces, ¿por qué destaco estos dos parágrafos? Primero, porque hay una idea que es la de que Teseo instaura el orden versus el fenómeno de la stasis, que es la revuelta social, la revuelta interna. Primer mérito de Teseo. Y acá yo ya les voy adelantando algo que después vamos a ver en la biografía de Pericles, al que igual en esta se comprueba muy bien también, que es el hecho de poder parangonar estas figuras de poder y de mando con el propio contexto imperial romano de Plutarco. O sea, Plutarco también, acuérdense, que está ofreciendo modelos de imitación a sus gobernantes. Entonces, no tiene que haber revueltas. Esto está bien lo que hace Teseo, no tiene que haber revueltas internas. Eh, y después aparece esta idea bien clara de la democracia, porque instaura leyes, porque lo que hace Teseo es propiciar la igualdad, ¿sí? Entonces, en este pasaje se ve claramente esto, lo de cómo Teseo está visto del lado de el que instaura una democracia. Y acá me quedó en el punto de abajo la idea de que entonces al Estado le dio el nombre de Atenas, instituyó las Panateneas como fiesta común. Otra vez aparece la idea de las festividades. Las festividades tengámoslas en cuenta como también parte de la unión poblacional. Y que de nuevo es algo que, no, yo ahora lo voy a omitir porque cuando veamos la biografía de Rómulo lo voy a destacar más, pero ¿cuál es la idea de estas festividades? Están ancladas en un lugar y de nuevo ahí lo que opera es la memoria cultural en Plutarco. Si marca los lugares, son lugares que en su mundo existen, entonces esto les sirve para dar cohesión a este relato o inserción a este relato respecto de su propio contexto. Y después, ven acá de nuevo otros ideales que aparecen. Y acá yo los invito a pensarlo en relación a qué gobernante está propiciando Plutarco en su propio contexto. No va a ser explícito, él no va a decir, porque esto creo que los habíamos señalado, el periodo del que hablamos para Plutarco es el de la segunda sofística, en donde los autores tienen que ser cuidadosos a la hora de expresarse sobre el poder, en tanto que sus carreras como escritores dependen del beneplácito de los poderosos romanos. Entonces, no pueden ser muy explícitos ni demasiado eh, eh, crítico, desde luego que no. Y ojo también, tienen que tener cuidado con poner modelos, porque si ponen un modelo que se separa mucho de la figura imperial de turno, también es un problema. Entonces, de nuevo ven acá, lo que sí queda claro es lo de cuáles son los valores que le va a indicar Plutarco a Teseo. Bueno, esto de nuevo, ¿no? Aparece la igualdad, que no haya desorden ni confusión, aparece el término aparece el término democracia, orden. Y hay algo acá que sí, esto es muy interesante y para el contexto está clarísimo de qué piensa Plutarco con esto. Plutarco tiene en mente un sistema de gobierno, o sea, Plutarco no, a ver, la democracia de Plutarco es contraria a las masas. Plutarco tiene esta idea que lo que necesita el pueblo es un buen líder, un líder fuerte. De nuevo, muy acorde con su época, ¿no? Es, la idea la toma en realidad de Platón.
un gobernante fuerte que sepa el que manejar el barco, si se quiere, también tomando una metáfora platónica. Entonces, empieza a dar acá algunos ejemplos de esto, ¿no? Fíjense la última cita que les pongo. Fue el primero que se inclinó hacia la multitud, dice Plutarco, que dice Aristóteles, ¿no? Como dice Aristóteles, y en renunciar a la monarquía, y eso parece también testimoniarlo Homero al llamar en el catálogo de las naves pueblo solamente a los atenienses. Entonces, esta es una preocupación de Plutarco, que es cuál. Ojo con que el gobernante se acerque demasiado a la multitud, porque esto puede caer en demagogia, que es una idea que de nuevo, que Plutarco toma del pensamiento platónico, que también va a estar en autores del siglo IV, que entonces ven con recelo algunos aspectos de esta democracia tan participativa. ¿Sí? Y esta es una tensión que encarna perfecto la figura de Teseo. Porque, ¿qué pasa? Teseo es rey en un punto, porque no nos olvidemos que es hijo de Egeo, ¿no? Esto es indudable. En el mito, Teseo es rey, porque hereda el trono por ser hijo de Egeo. No hay más explicación que esa. Él llega, hizo sus hazañas en el Golfo Sarónico, es reconocido, obtiene el trono. De hecho, yo estoy omitiendo, por cuestiones de tiempo, la parte en la que los cercanos a Egeo resisten la figura de Teseo. La resisten mucho, porque justamente ellos ya tenían todo preparado para gobernar cuando Egeo ya no estuviera, y viene Teseo, que en un punto es un advenedizo, y toma ese lugar. Pero eso es una lógica aristocrática, monárquica, ¿no? Y ese es el mito. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener, a su vez, otra imagen de Teseo, que es este Teseo, el del cinecismo, el del que une a las poblaciones, que les aporta orden, que les aporta esa tranquilidad, esa paz, si se quiere, el que los organiza democráticamente, porque también lo estoy omitiendo para no ser densa, pero está también explicado cómo Teseo va agrupando a su vez, a esa sociedad. Entonces, esta tensión la tiene Plutarco, y la tiene Plutarco porque él tampoco la tiene resuelta en un punto, que es cómo unir la figura del Teseo héroe, que es mítico, respecto del Teseo democrático. ¿Y dónde está el Teseo democrático? En sus propias fuentes, en las flotas que él consultó. Y yo les acabo de mostrar la evidencia material de cómo durante el siglo V Atenas empezó a elevar la imagen de Teseo a la categoría de su héroe nacional, el héroe nacional ateniense. ¿Opuesto a quién? ¿A quién dijimos que se oponía a Teseo en el inicio de la biografía? A Heracles. A Heracles, que va a ser el héroe de Esparta, ¿sí? Va a ser el héroe dorio. Entonces, Plutarco acá está tomando dos tradiciones, el del Teseo mítico, el de la figura del Minotauro, que dijimos que esa es la versión más antigua del mito, y que tiene todos los componentes propios del folk tale, del cuento tradicional, entre los que está, por ejemplo, la idea de los reyes. Y por otro, entonces, esta otra idea, la del Teseo, que para el siglo V Atenas necesita como imagen que la aúne, ¿sí? Entonces, acá tengo, cierro la diapositiva, entonces, esta idea, entonces, como decíamos, del Teseo democrático, es una construcción del siglo V, y en el siglo IV, que son las fuentes que estamos seguros que Plutarco más leyó, a las que más tuvo acceso, se afianza. En el siglo IV esta idea se afianza. Bien, y pasamos a el episodio de las Amazonas, que lo voy a pasar rápido porque el fenómeno es el mismo que el que vimos con Ariadna. Después, si a ustedes les interesa leerlo, pueden pensarlo en esta clave, ahí los capítulos 26 y 28. ¿Es culpable o no es culpable Teseo de la expedición contra las Amazonas? Porque primero está esta idea de que lo acompaña Heracles. Eso es lo primero que dice, como bueno, no tiene tanta culpa, era Heracles el que hacía esta expedición y Teseo lo acompaña. Pero después que agrega, y bueno, agrega que esta era una expedición que hizo propia, sin Heracles, y que agarró a una de las Amazonas como prisionera, la llevó con engaños, etcétera, etcétera. Entonces, otra vez, el episodio de las Amazonas muestra
otra dualidad en Teseo, que es la de cuán violento es, cuán cruel es, cuán alejado entonces del heroísmo que Plutarco quiere. Ese es el problema que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, la cuestión ahí, ay, esperen que se me puso el efecto y la pregunta que queda rondando acá es, en esto, ¿dónde está la moralidad del héroe? ¿No? O sea, ¿dónde está? Este es lo que le preocupa a Plutarco, y lo hemos dicho, ¿no? Mostrarnos un modelo de virtud. Ese es su objeto, su objetivo en las biografías. Entonces, ¿dónde está acá la moralidad de este héroe si hace estas cosas? ¿Sí? Y lo mismo con los raptos de mujeres. Fíjense lo que di, cómo introduce, yo acá lo estoy resumiendo, que las, todos estos hechos los englobo juntos yo, ¿eh? Pero a ver, miren lo que dice Plutarco, leo un poquitito esta parte, ¿no? Hay otras historias sobre casamientos de Teseo que han escapado a la escena y que no tienen ni principios prudentes ni finales felices, ¿sí? Entonces, raptó a Anaxo, violó a las hijas de Cinis y Cerción, se casó con Peribea, se casó con Ferea, se enamoró de él, abandonó a Ariadna, raptó a Helena, todos episodios con mujeres que muchos son raptos, violaciones, y entonces esto nos habla de que este héroe, al que al principio lo teníamos como justiciero, que era lo que vimos al principio, la semana pasada, que habíamos dicho, Teseo va a hacer las hazañas del Golfo Sarónico para probarse a sí mismo que él es héroe y que puede, eh, y que se construye a sí mismo como héroe. Bueno, pero acá ¿qué tenemos? Ejemplos de hubris, de desmesura, o de el término griego hedoné, que es la búsqueda de los placeres, o es la filautía, que es el pensar solo en sí mismo. ¿Dónde hay heroísmo acá? ¿Se entiende? Entonces, Plutarco no deja de mostrar estos episodios, aunque sea los reduce a una línea, a un tres o cuatro palabras, pero no deja de mostrarlos. Ahora bien, como decíamos ya antes, discursivamente va a ser lo imposible para que no queden en evidencia, ¿no? Esperen que me quedaron unas diapositivas de los tratos de mujeres que no voy a mostrarles. Ay, ya sé lo que me pasó. Esperen, me esperan un segundo. Voy a dejar de compartir. Me esperan un segundo. Me pasó una cosita ridícula que es que puse el background eh, de las diapositivas en un color que no permite que se vea. Ahí está. Bien, ahora les vuelvo a compartir. Ahí vamos. Lo modifiqué a su último momento y me quedó. Bueno, estoy pasando rápido para llegar al final. Bueno, a esto quería llegar. Si yo ahora les muestro el mito de Teseo, esto no es Plutarco, esto es Teseo. Les conté antes sobre cómo en Grecia antigua se había gestado el mito de Teseo. Y lo que yo les había mostrado es que la evidencia material nos ayuda porque nos daba cuenta de que para el siglo VIII y para el siglo VII, los episodios que tenemos registrados son el de la lucha con el Minotauro y estos últimos, el del rapto de Helena, el del rapto de Perséfone, el de la lucha contra los centauros, que yo ahora los estoy salteando por cuestiones de tiempo. Para el sexto tenemos ya evidencia del episodio del toro de Maratón y hacia el 510 empiezan el ciclo de hazañas como lo vimos. Es decir, ahí ya el del Minotauro obviamente está, porque ya estaba, entonces se incorpora a este grupito que incluiría ¿qué? El del Minotauro, el toro de Maratón, que son anteriores pero se vuelven a poner aunado a los 5 episodios del Golfo Sarónico, ¿sí? Que son estos que vimos al principio. Entonces, después hay otros episodios que son el rapto de Antíope, Perifetes, la lucha contra Perifetes que parece ser un poquitito posterior, ya ahí al filo del siglo V o cuarto, y el mito de Teseo, fundador de Atenas y rey democrático, con esta contradicción en los términos entre rey y democrático, se consolida, habíamos dicho recién, en el cuarto. Entonces, las explicaciones para esto son múltiples, pero en todo caso la que más nos llama la atención es la que marca
cómo después o rondando esta fecha del 510, eh, aparecen las hazañas del Golfo Sarónico todas juntitas y después hacia el siglo cuarto esta idea de Teseo rey fundador, Teseo fundador, etcétera. Entonces, ¿qué vemos acá si uno revisa la historia de Grecia? A ver, para el 510 justamente tenemos la bisagra entre el gobierno de los Pisistrátidas, de los tiranos, y Clístenes, ¿sí? El 510 marca justamente esa transición, ¿sí? Clístenes ya con la instauración democrática. Y después, bueno, el gobierno de Simón entre el 510 y el 460. Entonces, la pregunta acá, esto se los dejo, igual no es estrictamente para pensar a Plutarco, de Plutarco ahora voy a volver, pero lo que sí me interesa que ustedes vean es cómo este héroe fue construido a imagen y semejanza de lo que el pueblo ateniense necesitaba. Entonces, se refuerza su naturaleza heroica en un momento en el que justamente Atenas está convulsionada por la caída de los Pisistrátidas y necesita entonces reafirmarse en su espíritu democrático. Entonces ya no sirve un mito de un Teseo que a lo sumo hereda el trono de Geo de algún modo y después, bueno, sí, va a luchar heroicamente por su fuerza y valentía y arrojo contra este minotauro en el laberinto. Y que además ya, fíjense cómo los raptos de mujeres estaban ya en ese pack, ¿sí? Con toda esa faceta más violenta del personaje. ¿Qué pasa entonces a partir del siglo V en adelante? Y bueno, está este otro Teseo, el Teseo que eh, se supera a sí mismo porque entonces necesita ir en contra de un montón de estos monstruos que le van a permitir a él ser justiciero y construirse como héroe. Habíamos hablado en un momento que al principio de la biografía de Plutarco de que esto era una especie de rito iniciático, y fíjese qué importante es eso para la conformación también de la ciudadanía, porque el ciudadano en la antigüedad todo el tiempo se está haciendo a sí mismo. El ciudadano es, en la antigüedad, en la antigua Grecia, es participativo. Entonces, a mí no me sirve un héroe modélico. Lo que necesito es un héroe que a mí me permita ejercer esas mismas actitudes, esas mismas prácticas que él hace. Entonces, este héroe de los episodios del Golfo Sarónico, y que después, en el caso ya del siglo IV, se constituye como el que puso las leyes democráticas, bueno, es más afín a esa ideología que el héroe aristocrático, mítico, del episodio con el Minotauro, ¿sí? Y entonces esto porque se los muestro, porque ya lo fui adelantando, pero Plutarco abreva en todas estas tradiciones, entonces por momentos se le nota que hace lo imposible por conciliar todas estas versiones, pero no siempre puede, ¿sí? No sé si tiene que poder, digamos. Y menciono ya, para cerrar, dos cosas. Primero, las honras póstumas. ¿Por qué? Porque acá lo que nos dice Plutarco es que Simón, que lo mencioné recién, ¿no? A Simón eh, lo que va a hacer es, o sea, después de la muerte de Teseo, él va a recuperar los huesos de Teseo, los va a traer de vuelta a Atenas. ¿Y por qué es interesante esto? Porque, o sea, en principio, yo acá les pongo, ¿no? Esto es una estrategia de legitimación de Simón. Es decir, él se trae a los huesos de Simón en una trireme. Entonces hay algo así como si él se muestra ante el pueblo ateniense trayendo al propio Teseo, de algún modo. Piensen de nuevo en el simbolismo que para el pueblo ateniense implica este héroe griego, ¿no? Teseo, es su fundador. Entonces, siglos más tarde, Simón va a apelar a esa figura para convalidar su propia estrategia, porque bueno, Simón tiene toda una estrategia naval que con este triunfo al traer los huesos de Teseo, bueno, quiere terminar de consolidar. Y de hecho, acá está algo que después cuando veamos Rómulo lo vamos a dar mejor, que es el hecho de que ¿dónde están los huesos de Teseo? Y Plutarco dice, ya en el centro, yace en el centro de la ciudad, junto al actual gimnasio, y su tumba es lugar de refugio para la servidumbre y para todos los débiles y cuantos tienen miedo a los más poderosos, puesto que también Teseo fue amparo y defensor y acogía con gran humanidad las súplicas de los más débiles.
Entonces, primera cuestión mencionada en la cita, nos dice el lugar exacto donde hoy en día está. O sea, si alguien fuera a Atenas y quiere ir ahí en donde está el gimnasio, bueno, ahí está, donde yace Teseo. Esa conexión entre pasado y presente propia de los autores de la segunda sofística. Y después, acá aparece de nuevo este Teseo humano y democrático, que si acabamos de leer Los raptos de mujeres, por ejemplo, nos damos una idea de que ven que otra vez hay una incompatibilidad. Acá Plutarco desea quedarse con esta versión, pero no es la versión que veníamos viendo, ¿no? Esta es más bien la versión ateniense, ¿sí? La del defensor, la del justiciero, más la parecida a la del Golfo Sarónico. Y otra cosa, y con esto cierro, que no está en la biografía de Plutarco, por supuesto, pero habíamos mencionado, Plutarco muere en algún momento, probablemente del gobierno de Adriano. Sabemos, o sea, o se cree que fue funcionario en el gobierno de Adriano, pero bueno, muere en algún momento de su reinado. Pero ¿por qué nos importa Adriano acá? Porque Adriano es el famoso emperador al que se le atribuye primero esta idea del filohelenismo. O sea, en los emperadores anteriores hay rastros de esto, pero Adriano es filoheleno con seguridad. Y tenemos un montón de evidencia de la relación de Adriano con Atenas. Visitó Atenas en varias oportunidades, yo ahí les pongo los años. Vivió en Atenas, o sea, vivió 2 años y medio casi en Atenas. Hizo una gran mejora de construcciones en Grecia en general y en Atenas en particular. Ahí les puse algunos ejemplos, el templo de Zeus olímpico, el templo de Hera, está la famosa biblioteca de Adriano, un nuevo acueducto, e instaura una serie de festividades allí. Entonces, ¿por ¿a dónde voy con esto? Acá les muestro, ¿no? Este es las ruinas, ¿no? Templo de Zeus olímpico en Atenas, que los vean ahí. Y después también pensemos que Adriano fue arconte también y esto para Plutarco es importante, pero en Delfos, ¿no? Y hizo una serie de mejoras en Delfos también, Adriano. Hay una frase muy breve en una obra de Plutarco que es Diálogos Píticos de Moralia, en donde dice, ustedes mismos pueden ver muchas fundaciones nuevas acá, en Delfos, ¿no? Que antes no existían, y muchas restauradas que se hallaban arrasadas y destruidas. Es muy poco, pero la crítica entiende que acá Plutarco está haciendo un elogio a Adriano, porque justamente es Adriano de quien siempre se va a decir que fue el que hizo estas mejoras para Grecia en general. Plutarco es muy cuidadoso a la hora de mencionar nombres propios contemporáneos, así que probablemente por eso no lo esté mencionando. Pero se cree esto, que lo que está diciendo acá es, ven, teníamos una ciudad destruida y ahora, gracias al emperador, está mucho mejor. Y entonces, ¿qué me va a interesar de esto? Que Adriano tiene su arco de Adriano en Atenas, en donde él mismo, como emperador, se reconoce casi como el heredero de Teseo. Es este arco que tiene dos caras y en una de las caras, yo ahí les puse el texto en griego en mayúscula, en capitales como está en la inscripción, el texto griego en minúsculas para que se lea más fácil, y son dos caras, ¿no? En la que tienen ahí en el recuadro rosa, ¿qué dice? Esta satera es la antigua ciudad de Teseo. ¿Qué dice en la otra cara? Esta es la ciudad de Adriano y no la de Teseo. Es fabuloso esto, porque justamente tenemos entonces a un emperador romano que es, bueno, que tiene tanto afecto por Atenas, al punto tal de algún modo, él verse como continuador de esa figura. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, Teseo funda hasta acá, yo voy a hacer una refundación porque voy a hacer todas estas mejoras que veníamos señalando, ¿no? Entonces, no es delirante pensar cómo Plutarco elige también a este Teseo, con todos los problemas que le trajo desde el punto de vista metodológico, porque como vimos tuvo que estar ahí medio como en esta nebulosa entre el mito y la razón y la racionalización, y no es delirante pensar que, bueno, hay algo de también de cómo era recibida esta imagen de Teseo en su propia época, al punto, por ejemplo, de que el propio Adriano se pone en espejo con Teseo, y que, bueno, Plutarco se ve influenciado por esto a la hora de escribir su biografía, ¿no? Así que, bueno, con esto cierro y voy a pasar a Solón. Pero bueno, antes que nada, por las dudas, consulto si hay alguna duda o alguna pregunta,
aprovechando que justo cerramos una biografía o comentario, no sé. Bueno, cualquier cosa, las invito a abrir el micrófono. Entonces, vamos a pasar ahora a la figura de Solón. Van a ver que ahora voy a ir más rápido, o sea, va a ser más corta la explicación. Como les decía, esta otra biografía me parecía más, o sea, todas son interesantes, pero bueno, por una cuestión didáctica prefería detenerme por lo menos en una, llevarme como un estudio más completo y de estas otras hacer un panorama más general. Bueno, Solón de Atenas lo ubicamos entre el 630 y el 560. También es una imagen bastante cargada de mito, ¿no? A Solón lo podemos definir como con dos rasgos esenciales que van a ser muy importantes en este objetivo moral de Plutarco, que es su faceta de legislador, Nomocetes, y su faceta de sabio, Sofos. Entonces, acá ya tenemos como una primera forma de caracterizar. Bien, yo acá les muestro rápidamente, no vamos a extendernos, cuáles son las fuentes si ustedes quisieran dedicarse a la figura de Solón, cuáles son las fuentes que nos sirven para su reconstrucción. Y ahí les dejo algo de bibliografía si les interesara indagar en esto. Bueno, Plutarco es nuestra fuente, la que vamos a trabajar nosotros, pero tenemos también a el propio Solón, porque el propio Solón escribe poesía que se ha conservado fragmentariamente, pero esto va a ser de utilidad para Plutarco porque vamos a ver acá un trabajo. Yo después también tengo un artículo que les puedo, un capítulo breve del libro que les puedo dejar también a mano en mi sitio web cuando les comparta las diapositivas, en donde trabajo qué hace Plutarco con el texto de Solón, porque lo que vamos a ver es que justamente lo que va a hacer Plutarco es tomar bastante de lo que dice Solón en su propia obra, muchas veces de carácter autobiográfico, y lo va a tomar como prueba de que eso nos permite reconstruir la biografía de Solón. Sobre todo como carácter probatorio. Cuando tiene que afianzar algo que acaba de decir, dice, bueno, tenemos el texto de Solón donde dice esto. Y ya hablamos de esto en la primera clase y hablamos de la dificultad de usar los textos poéticos como históricos y que cuando un poeta en la antigüedad dice yo, no necesariamente ese poeta está haciendo alusión a algo real, puede ser una construcción ficcional, pero que en la antigüedad eso era una lectura que no era como lo podemos pensar nosotros. Para los antiguos, si el poeta decía yo, era el poeta. Entonces Plutarco lee del mismo modo a Solón. Entonces, ahora lo vamos a ver como estrategia. Es una novedad respecto de la biografía de Teseo, que esto no estaba. Y de hecho es una novedad respecto de casi todas las biografías. Muy pocas tienen esta estrategia. Por eso la traje para que la vean. Bueno, y después tenemos a Heródoto, el teatro ático en general, donde hay algún tipo de alusión a Solón, a Androción, que es un antidógrafo del cuarto, a Hermipo del siglo III, a Heráclides Póntico del cuarto, a Fanias de Ereso del cuarto, a Aristóteles en varios pasajes que habla de Solón, sobre todo por su labor legislativa. Entonces, Plutarco es nuestra fuente, la que puse ahí arriba, pero después él se va a valer también de todo esto, ¿sí? Para, como vimos también con Teseo, que las imágenes eran más, o sea, partía del mito, bueno, acá también vamos a tener diversas fuentes. Y en todo caso, acá no hay mito, hay la propia imagen del, del poeta. Bueno, primera cuestión, linaje de Solón. Acá nos va a decir, esperen que tengo se me abrió ahí está, se me abre mucho la pantalla, los comandos del Zoom, y entonces no veo yo mi propia diapositiva que tiene mucho contenido. A ver, linaje de Solón. Primero que dice, de padre y madre, ¿no? Hijo de Execéstides, hombre que por hacienda, según dicen y poder, era ciudadano de clase media, pero de familia principal por su linaje, pues de ascendencia era códrida. Codro es un rey mítico de Atenas del siglo XI, ¿no? Y después la madre era prima de la madre de Pisístrato, el tirano Pisístrato del que hablábamos recién, y menciona a partir de esto, de que la madre era prima de la madre de Pisístrato,
que había cierto afecto entre Solón y el tirano Pisístrato, pero era un afecto homoerótico que se transformó también en una rivalidad, en una enemistad, porque son personajes muy disímiles, Solón y Pisístrato. Básicamente porque a Solón lo vamos a poner del lado de la legalidad y de la democracia, en la imagen de Plutarco, y a Pisístrato lo ponemos del lado de la tiranía, ¿no? Entonces, primera cuestión, ya que el padre sea de clase media para Plutarco es un problema, porque Plutarco tiene que asegurarnos el linaje de los personajes. Entonces, ¿cómo lo salvamos al padre de Solón? Bueno, al menos de algún modo se sabe que era descendiente de un rey ateniense, de Codro. Bien, después, va a hablar de los viajes, sí, ahí muy temprano, desde el capítulo 2 y en el capítulo 3 va a hablar de los viajes de Solón. ¿Y qué va a decir? Bueno, acá de nuevo aparecen las tensiones. Una opción es que sea para comerciar y otra es por indagación. Entonces, yo ahí dejé los términos en griego, pero la idea sería que se cree en principio que se fue de viaje, tomó la nave para irse para comerciar, pero también hay algunos que dicen que se fue para indagar el mundo, para conocer el mundo. Entonces, esta tensión se da por el hecho, acá ven, les pongo la cita para que quede un poco más claro, pero ya lo adelanto, se da por el hecho de que el comercio está muy mal visto para una mente como la de Plutarco, mente aristocrática, elitista. Al comercio se dedicaban los hombres a los que les interesa el dinero. A los aristócratas no les pasa eso. Los aristócratas tienen buen linaje y lo que les interesa es ese tipo de vida aristocrática, aprender, relacionarse con otros aristócratas, y ese es el modelo de Plutarco. Un hombre que comercia para nada es un hombre modélico. Entonces fíjense que acá esa primera versión de que Solón se lanzó a comerciar y no era que viajaba por otro motivo, bueno, Plutarco la tiene que rebatir, como veíamos como estrategia antes también, ¿no? Algunos afirman que Solón estuvo viajando para adquirir experiencia y conocimientos históricos más que para adquirir riquezas, pues era un confeso amante de la sabiduría. Él, que anciano, decía, envejecer aprendiendo siempre muchas cosas. Y no se maravillaba por el dinero, sino que afirmaba que es igualmente rico quien tiene mucha plata y oro y una llanura de tierra fértil y caballos y mulas, como el que tiene solo estas cosas, estar contento con su vientre y costillas y pies, y con un muchacho y mujer. Cuando lleguen a estas cosas, en la juventud con el tiempo resultan agradables. Entonces, ¿ven lo que pasa acá? Plutarco utiliza la propia obra de Solón para decir, es imposible que Solón hubiera viajado por comercio, por dinero, porque él mismo abiertamente dice en sus poemas que no le interesa el dinero. Y acá les dejo otra cita, un fragmento de Solón donde dice, muchos malos se hacen ricos y muchos buenos se empobrecen, pero nosotros no cambiaremos con ellos el dinero por la virtud. Un pensamiento muy típico de este tipo de poesía aristocrática, que es la famosa lírica arcaica, del que Solón es un representante, pero bueno, entonces Plutarco aprovecha estas citas, entonces dice, bueno, no, no es imposible que este hombre se dedicara al comercio, porque miren lo que odiaba la riqueza. Fíjense otra cita, deseo tener riqueza, pero no quiero adquirirlas injustamente, ¿sí? Por ejemplo, eso lo dice el propio Solón. Y fíjense que con la afición de Solón a la poesía le va a pasar lo mismo, porque lo que va a decir Plutarco es que al principio no era seria, era un tipo de poesía que estaba más dedicada a la diversión o al mero ocio, y que después va a introducir Solón en su poesía la filosofía y la política. Efectivamente, tenemos la poesía de Solón muy comprometida con su contexto político. Va a hablar mucho, no solo de valores como los de recién, por ejemplo, que va a hablar de la virtud, del buen comportamiento del ciudadano de su tiempo, etcétera, etcétera, sino que también va a hablar de temas políticos contextuales y también temas filosóficos. Y esta es la poesía que le gusta a Plutarco. Entonces, lo que observa Plutarco es como si hubiera habido una especie de evolución. Bueno, dejémosle incurrir en estos errores de juventud, después se afianza en una poesía que es la que a mí me interesa, muy platónico también este planteo, ¿no? Que es la de la filosofía y la de la política. Y bueno, después ya introduce muy tempranamente la idea de que Solón pertenece a este grupo de los siete sabios
de Grecia antigua, que son esta lista que le Tales, Pítaco, Bías, bueno, está Solón, Quilón, Anacarsis y Periandro, y hay dudas de si Cleobulo, Misón están, porque en algunas tradiciones están, ¿no? Entonces, entre los capítulos 4 y 7 va a mencionar, yo las voy a pasar por alto, pero son muy de las partes por ahí más lindas de la biografía, así que por ahí se las recomiendo a ustedes para que las lean. Eh, Entre los pasajes entonces 4 y 7 aparece el episodio del trípode, de cómo los distintos sabios como que van compitiendo a ver quién es más sabio, entonces va pasando este trípode, una anécdota deliciosa con Anacarsis, donde Anacarsis le hace una broma a Solón, una pésima broma, diciéndole algo así como que, no sé si te enteraste que se murió tu hijo, y Solón se queda como, ¿cómo me estás diciendo esto? Y Anacarsis le dice, no, 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 era una bromita, pero ¿viste cómo te pusiste de angustiado? Bueno, ese es el motivo por el que yo elijo no tener hijos, porque tener hijos le hace al ser humano perder la prudencia, la constancia, la templanza, porque mira cómo te pusiste de nervioso al estar dependiendo de ese amor que tenés por tu hijo. Una cosa espantosa como mensaje, pero es verdad de lo que hables de cómo Anacarsis se muestra como un sabio, incluso de algún modo pensémoslo hoy en día, ¿no? Como muy en contra del sentido común. Y eso a Solón lo maravilla, lo deja pensando. Tiene un par de anécdotas más así que yo les recomiendo que si no leyeron la biografía, estos capítulos les van a divertir, del 4 al 7. Bueno, y después acá aparece, contrástenlo con lo que vimos de Teseo, ¿no? Toda la faceta política. A ver, Solón, antes de, o sea, él va a comentar Plutarco qué sucede en la situación previa a que Solón llegara al Arcontado. Y justamente cuenta una serie de situaciones muy negativas respecto de este contexto, ¿no? Porque era una sociedad cargada de desigualdad, en donde, bueno, estaban pobres contra ricos, la ciudad se encontraba en extremo peligro, no había calma, estaba una agitación constante, y lo que señala Plutarco, que es algo que las fuentes históricas en general recogen, es que, bueno, ante estas situaciones lo lógico era que viniera algún tirano para pacificar. Era como la situación más o menos circular en la que se encontraba Atenas en este momento, ¿no? Era estasis o revueltas sociales, viene un tirano que asciende al poder con alguna estrategia demagógica y después vuelve a haber crisis, revueltas y asume otro tirano, ¿no? Estaba como en esta especie de loop el mundo ateniense, y esto es lo que describe como estado previo a Solón, Plutarco, ¿no? Después la idea de la esclavitud por deudas, que es tal vez de las cosas más crueles de las que después Solón va a revertir, ¿no? Eh, y entonces, fíjense en el último párrafo que les pongo, ¿no? Los atenienses más sensatos, al ver que Solón, sobre todo él, estaba libre de aquellos errores de otros gobernantes, ¿no? Y que ni compartía con los ricos la injusticia, ni se encontraba afectado por las deudas de los pobres, le pidieron que se ocupara de los asuntos públicos y pusiera fin a las diferencias. Hay algo acá de cómo lo llaman a Solón para hacer, acá no, las fuentes son disímiles, yo les pongo ahí al costado, se va a hablar de que fue arconte, árbitro, legislador. Lo que estamos seguros es que fue legislador, pero después aparecen otro tipo de vocabulario que nos hace dudar del estatus específico. Se va a hablar de su honradez y su sabiduría, piénsenlo de nuevo con el gobernante modélico del que pensamos para el caso del contexto de Plutarco. Pero ¿qué pasa? Solón rechaza la tiranía, y esto es algo que Plutarco afirma que esto es así porque la propia obra de Solón nos lega un pasaje donde dice Solón que hay un oráculo que le dijo, y eso es lo que tienen ahí abajo: siéntate en medio de la nave y endereza el trabajo del piloto. Muchos atenienses serán tu ayuda. ¿Qué quiere decir este oráculo? ¿Qué se interpreta de esto que está en la poesía de Solón? Él no va a ser el tirano, el piloto va a ser otro. Él lo que quiere ser es alguien que está en el medio del barco, con la metáfora de la nave, ¿no? Se supone que su primer registro está en Arquíloco, pero el que muy grandemente usa esta metáfora, por supuesto, es Platón, la famosa nave del Estado, y Plutarco, que es platónico, le gusta mucho, va a aparecer mucho esta imagen. Después cuando vemos Pericles en un rato también va a aparecer. Entonces, bueno, Solón decide esto, que él va a rechazar la tiranía, va a ser legislador, pero no va a ser tirano. Y entonces tenemos entre los capítulos 15 al 24 toda la descripción de las leyes de Solón,
que son leyes que además después él va a poner por escrito, y hay de todo, ¿no? Yo ahora, insisto, si quieren después lo profundizan, no me voy a extender porque sería meternos en detalle en cuestiones muy técnicas legales, pero en todo caso, lo que rescato a nivel general es esto que mencioné al principio. La figura de Solón va a estar valorada sobre todo por esta labor, porque es alguien justo, es alguien honrado, es alguien que le gusta este término medio, no se engrandece como un tirano, y miren toda la cantidad de reformas que lleva a cabo, ¿no? En todos los órdenes, desde el matrimonio, ven hasta las rentas, hasta cuestiones, o sea, con los pesos y las medidas, a las mujeres, los oficios, de todo. Pero ¿qué pasa? Empezamos a tener acá las consecuencias del trabajo de Solón. Fíjense lo que dice Plutarco, pobre hombre. No satisfizo ni a unos ni a otros, o sea, ni a ricos ni a pobres, sino que desagradó a los ricos por la anulación de los contratos, los famosos contratos por deuda, o sea, los ricos tenían todo a su favor, entonces, bueno, Solón esto lo deshizo. Y más aún a los pobres, porque no les hizo el reparto de tierras tal como esperaban, ni los dejó de todos semejantes en medios de vida ni iguales, como por ejemplo Licurgo en Esparta. Si uno lee la biografía de Licurgo, es sumamente elogioso Plutarco respecto de Licurgo, que es otro legislador, pero para Plutarco, Licurgo sí hizo una reforma como corresponde, Solón se quedó ahí, en el término medio. Y esto también Plutarco lo recoge de la propia poesía del autor. Dice Solón en estos fragmentos que tenemos: albergaron vanas esperanzas y ahora irritados conmigo, de soslayo me miran todos como un enemigo. Pobre hombre, él quiso hacer justicia y no le salió bien. Entonces, después pasamos al momento de los viajes a Egipto, a Chipre. Es el momento en el que Solón, justamente, como él tenía esta actitud de no quedarse en el poder, él se aparta por el poder 10 años y de este modo, bueno, siente que su labor es esa, la de proveer esta idea de estar en el medio de la nave y que él confía en que los ciudadanos son los que van a terminar de instaurar estas leyes, porque las tienen que incorporar ellos mismos, no tiene que estar él, Solón, como figura arriba. Bueno, vimos que le falla, entonces, bueno, de todas formas, su idea es esa. Se aparta del poder, va a estos distintos viajes, acá sí se cree que es más bien justamente por indagar estas otras culturas, es un tópico además, el del sabio que va a otras regiones, sobre todo el sabio que dicta leyes. Van a distintos lugares del mundo para conocer las distintas leyes y después las instauran en su lugar de origen. En estos viajes, uno de los famosos episodios es el episodio que es el encuentro con Creso, que por supuesto tenemos como fuente más importante y Plutarco la toma, que es el pasaje este en Heródoto, ¿no? Y fíjense que acá por otro lado aparece lo mítico, porque este es el pasaje en 27 de Plutarco, ¿no? Que dice: su entrevista con Creso, algunos piensan que encierra contradicciones en cuanto al tiempo y que ha sido inventada. A mí, por mi parte, historia de tanta fama y que cuenta con tantos partidarios, y lo que es más importante, se ajusta al carácter de Solón y es digna de su grandeza de espíritu y de su sabiduría, no me parece bien dejarla al arbitrio de unas determinadas pautas temporales que son miles quienes las corrigieron sin que hasta la fecha puedan reducir sus contradicciones a un acuerdo unánime entre ellos. Esto es fabuloso. Plutarco mismo acá dice que él, bueno, aunque sea místico no le importa, porque le va tan bien con el ethos, con la personalidad de Solón, que aunque sea mentira, él la tiene que poner. Pero es una actitud bastante distinta a la que vimos recién en Teseo, donde había más necesidad de probar las cosas ajustadas a la historia. Y bueno, por supuesto acá en este encuentro con Creso, en donde se acuerdan que Creso le pregunta a Solón quién es el hombre más feliz, más dichoso, y Solón da ejemplos de personas que murieron, porque para él no hay que jactarse de la felicidad, sino hasta que terminó la vida, hasta que la vida no llega a su término, ¿no? Entonces aparecen estas imágenes, Clovis y Bitón, etcétera. Y claro, Creso se vuelve loco, porque Creso lo invita a su palacio, donde le muestra toda su riqueza. Mirá todo el oro que tengo.
¿cómo no voy a ser yo el más feliz? Y cuando Solón le dice que no es él el más feliz y que además ser feliz ni siquiera quiere decir tener todas esas riquezas, bueno, es un problema para Creso, pero justamente de qué nos habla. Nos habla de la sabiduría de Solón, esto es uno de los pasajes donde más se destaca eso, esa sabiduría, esa prudencia de Solón, esa moderación, ahí está ese término que les pongo ahí en negrita, metríos, ¿no? Que es una idea de una sabiduría sencilla. Y esto a Plutarco le sirve mucho, porque fíjense, en el caso de Teseo esto no estaba, ¿se acuerdan? Era muy problemática la figura de Teseo modélica, no la de Solón. La de Solón es bien adaptada a la propia moral, a la propia ética que propicia Plutarco, ¿no? Eh, bien, y pasando entonces a otra figura contrastante, porque acá es interesante, acá contrasta Creso y Solón. Este contraste entre Creso y Solón es típico de la tradición, ¿no? O sea, es la figura del bárbaro en el exceso y el lujo y la figura del griego moderado. Pero acá, ya en el capítulo 29, va a aparecer la figura de Pisístrato. Recuerdan ustedes que Pisístrato había sido introducido en la biografía al principio, porque habíamos dicho que había entre ellos, por un lado, una especie de enamoramiento, que eran familiares lejanos, primos de algún modo, pero también mencionaba allí Plutarco que tenían dos personalidades que los hacía ser enemigos. Y justamente acá va a aparecer algo que en la biografía de Plutarco se conoce como, o por lo menos yo creo que se podría interpretar como, lo que se denomina la síncresis interna o comparación interna, que es que, así como Plutarco tiene paralelismos en toda su obra biográfica entre un griego y un romano, adentro de cada biografía, en pequeños pasajes, pueden aparecer personajes que le sirven a Plutarco de contraste con el personaje principal. Y esto es didáctico, así como el paralelismo griego-romano es didáctico, esa, lo que se llama síncresis interna, comparación interna, también es didáctica. Porque entonces acá va a aparecer el personaje de Pisístrato encarnando justamente el del tirano, y el personaje de Solón encarnando la legalidad, la moderación y el rechazo a esa forma de ser tiránica, ¿no? ¿Cómo está descrito Pisístrato? Fíjense, ¿no? De Pisístrato se va a decir las formas típicas con las que se habla de un demagogo. Porque Pisístrato es atractivo, va a hablar Plutarco en estos términos más o menos, ¿no? Que tiene agrado y atractivo en su conversación, o sea, sabe hablar. Eso para Plutarco puede ser engañoso, porque el que sabe hablar sabe también mentir, ¿no? Eh, Tiene el apoyo de las masas, plesos, y esto ya lo mencionamos un poco al pasar, pero ahora lo voy a reforzar, esta idea de que ojo con lo que piensa Plutarco del pueblo y de la democracia, porque a Plutarco no lo convence la idea del gobernante que se acerca demasiado a la multitud, porque eso le va a generar a Plutarco estas ideas de la demagogia. ¿Y a qué recurre Pisístrato? No solo es buen orador, sino también recurre a engaños, recurre a simulaciones. Va a hablar ahí, el término es mimúmenos con el que lo va a describir, o exapatao como verbo para el engaño. Entonces esto es claramente tan opuesto a Solón, que le sirve a Plutarco también para describir a Solón. Fíjense acá, ¿no? En este pasaje 30, cuando el propio Pisístrato, cubierto de heridas, que se había hecho a sí mismo, se hizo transportar al ágora en un carro y provocó la cólera del pueblo, fingiendo que había sido objeto de insidias por sus enemigos a causa de su actitud política, contaba con muchos que compartían su irritación y daban gritos. Esta escena es, para mí, después léanlo todo el pasaje, es muy interesante porque acá lo que sucede es que era en un contexto en el que se estaba dando una celebración festiva en el marco de la representación teatral. Pisístrato llega ensangrentado y dice que alguien lo atacó por pensar distinto a él políticamente, y la muchedumbre, la multitud se le acerca, entonces él los arenga a que estén a su favor, eh, que es como, bueno, en parte es todo esto que acabo de describir de la figura de Pisístrato. Entonces Solón se acercó y deteniéndose a su lado dijo, no representas bien, oh hijo de Hipócrates, el papel del Odiseo homérico, o sea, el tramposo, ¿no? Pues empleas para engañar a los ciudadanos las mismas tretas con que aquel engañó a los enemigos cuando se maltrató a sí mismo. Entonces,
esta puesta en escena de Pisístrato es muy, muy distinta y marca justamente esta oposición a Solón, que entonces piénsenlo como una estrategia didáctica. A mí como lector me sirve como para poner blanco sobre negro, si tenía dudas de cómo interpretar a la figura de Solón. Pisístrato es un blanco sobre negro respecto de esto. Y además, eh, después de lo que va a hablar Solón, bueno, en realidad es en el capítulo anterior al que introduce esta idea, es el hecho de que estaban en el teatro. Vieron que les dije que esta escena de Pisístrato sucede en el teatro, ¿no? Eh, y Plutarco nos cuenta una anécdota de Solón, de la que no podemos decir si es verdad, pero ese Solón es muy parecido a Plutarco en lo que piensa, porque esto es, Tespis, el tragediógrafo, había llevado adelante su tragedia, y Solón eh, se acerca a Tespis, que también hacía de actor, y le pregunta, esto que dice acá, si no le daba vergüenza decir tales mentiras ante tanta gente. Entonces, esto se lo pregunta Solón a Tespis, ¿no? Y al contestarle Tespis que nada malo tenía decir en broma y representar aquellas cosas, Solón dio un fuerte golpe con el bastón en el suelo y dijo, pero si aplaudimos y apreciamos así esta broma, pronto la encontraremos también en los asuntos serios. Entonces, esta imagen de seriedad absoluta que es, Solón no puede relajarse en una festividad teatral, no puede meterse en la ficción que le ofrece el teatro de tan serio que es. ¿Y qué pasa con esto? Esto es anterior a la estratagema que vimos recién de Pisístrato. Entonces, a la larga, sin decir nada, Plutarco nos está diciendo que Solón tenía razón, porque así como caemos en la ficción del teatro, cuando alguien nos hace una ficción en la realidad, porque nos engaña, como un político, no estamos preparados porque estamos muy tendientes a creer estas mentiras. Esta es una idea muy plutarquea. No sabemos si Solón efectivamente pensaba esto. Plutarco sí. Entonces, para concluir, tenemos, a ver, ¿qué vimos en esta biografía? Vimos primero bastante el contraste entre biografía y el contraste, la simbiosis, mejor dicho, entre biografía y autobiografía. Plutarco se vale del propio texto de Solón, que es autobiográfico, o por lo menos así era interpretado en la antigüedad. Después vimos bastante a esta biografía ética, ¿no? En esta idea que dijimos de el rechazo al comercio, de la importancia de la filosofía, esto de, bueno, Solón tiene que, seguramente si viaja, viaja por estudiar historia, filosofía, su poesía es válida siempre que sea filosófica, no le cree al teatro porque no le gusta, porque nos engaña. Entonces, esta idea de una ética que subyacga a la figura moral que está mostrándonos, ¿no? Después, ojo, porque también es una biografía, como dijimos, aristocrática, ¿no? Donde los valores están más asociados a, por ejemplo, Solón tiene que tener un buen linaje familiar, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos al principio. Ojo con la relación del pueblo con Solón, porque mientras que habíamos visto el contraste donde Pisístrato era un demagogo y arengaba a la multitud, apelando a las pasiones, porque hacía esto de engañarlos con esta idea de la sangre que mostraba que lo habían herido, bueno, Solón se mostraba, por ejemplo, mucho más en el medio, habíamos dicho, ¿no? O sea, no llega a esa actitud de demagogia, ¿sí? Y después respecto de la práctica, o sea, asociar biografía con práctica, por un lado, habíamos visto también el énfasis en la educación, o sea, en principio, la apuesta educativa de la biografía de Solón y este cultivo de la homonoia, que es esta concordia que dijimos que también, por un lado, lo vimos también en Teseo, ¿no? Cuando Solón llega al poder es para revertir esa situación de desigualdad y para darle al pueblo esta homonoia y esta concordia. Pero yo como conclusión general, lo que agrego es que en un punto todos estos son tópicos que van a aparecer en tratados de Moralia también, en donde Plutarco reflexiona sobre la política de su tiempo. Entonces, yo acá les pongo algunas de las obras que yo se las señalé la semana pasada cuando hicimos la introducción, al príncipe que no tiene experiencia, así el filósofo tiene que introducirse en los temas políticos, otra obra que es Consejos Políticos, o sea, todo esto que acabamos de ver en la biografía de Solón se parece poderosamente a las ideas que Plutarco tiene sobre política. Entonces,
una conclusión que podemos sacar es, ojo, o sea, Plutarco toma elementos de sus fuentes, pero siempre hay un tinte que es el de su propia mirada contextual y de lo que él mismo cree que tiene que ser un buen gobernante, y eso está tiñendo siempre a las biografías, por mucho que igual él haga su reflexión de fuentes, ¿no? Así que bueno, cierro acá con la biografía de Solón. Tenemos igual todavía unos minutos, pero aprovecho por si alguien tiene alguna duda o pregunta para eh, darles esa oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. No, no hacen así. Bueno, 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 en los minutos que quedan vamos a entonces arrancar con la biografía entonces de Pericles. Y las que quedan, como igual, siempre lo que voy haciendo es de Plutarco, o sea, la semana pasada había arrancado un poco después porque me había quedado algo de la introducción a a la biografía. Bueno, la semana que viene que arrancamos con Suetonio, me voy a tomar también una parte de la clase para Plutarco y así. Me parece que queda ahí todo más o menos equilibrado. Bueno, Pericles, ya acá nos trasladamos a otra coordenada temporal, que es la Atenas del siglo V, ¿no? Es el gran siglo de Pericles, así que por eso para mí era insoslayable, o sea, no podíamos no verlo. Y acá yo les pongo, ¿no? Así como habíamos hablado de Teseo como un héroe, habíamos hablado como Solón como un legislador y un sabio, a Pericles lo vamos a definir al principio como un estratega, un estrategos en griego. A ver, primera cuestión, porque quiero retomar algo que habíamos visto en la clase que hablamos sobre las reflexiones sobre la biografía. Y habíamos dicho que había una duda que es irresoluble, pero justamente, bueno, estamos acá también para trabajar en conjunto y si ustedes ojalá que puedan ir leyendo los textos y después saquen sus propias conclusiones, porque había una duda en relación a la posibilidad de que los personajes biografiados en la antigüedad cambian su carácter. ¿Existe tal cosa? ¿Existe tal cosa como la modificación del carácter? Y ahí yo les había señalado, entonces, y les dije, cuando veamos Pericles esto va a aparecer, que hay un término que es metabolé, que ahí es lo que tiene subrayado, porque eso pasa en el capítulo 9 de la biografía, esto es la lista de los distintos capítulos de la biografía, es una metabolé o cambio, es lo que quiere decir metabolé. Entonces, esto justamente en esta biografía aparece. Plutarco dice que Pericles en algún momento tiene un cambio. Y parece un cambio de personalidad, un cambio de actitud. Y eso o sea, él lo menciona en el capítulo 9, Plutarco lo menciona en el capítulo 9, y en el 15 es donde se va a ver bien dónde está ese cambio. O sea, entre el 14 y el 15 va a aparecer ese cambio. Así que estén atentos a cuando esto suceda. Yo, por supuesto, que lo voy a mencionar, pero como primer comentario, o sea, yo estoy tratando de armar este curso justamente recuperando todo eso que reflexionamos en las primeras clases, ¿no? Entonces ahí tienen como el corte, ¿no? Entre el 14 y el 15. Y después, bueno, hay otro corte por ahí entre el 30 y el 31 que no es un cambio de actitud, sino como hay otra tónica de la biografía. Cuadro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque una vez más vamos a comprobar la importancia de este abordaje del genos de la familia aristocrática, porque habíamos dicho que en la antigüedad estos personajes biografiados no responden al modelo que tal vez en una biografía contemporánea, moderna, podría haber, de estos individuos que son tal vez representativos de un común denominador como puede ser el del pueblo, el de un campesino, el de un trabajador, que son biografías en esquemas más modernos. En la antigüedad nosotros vamos a tener biografías de hombres ilustres. Entonces, eso hay que siempre dimensionarlo, evaluarlo. Y Plutarco va a hacer énfasis en eso. Son biografías aristocráticas. Entonces, acá tenemos en el árbol genealógico, a ver, Agarista es la madre de Pericles, casada con Jantipo, y ahí nace Pericles. Pero si ustedes revisan este árbol genealógico, se remonta hasta, bueno, Alcmeón es el que le da el nombre a la familia, la familia de Pericles se denomina la de los Alcmeónidas, que son de las familias más influyentes de Atenas clásica,
Y más arriba se cree que esta familia se remontaría al héroe Néstor de la Ilíada, por ejemplo, ¿no? Como en una línea temporal como más lejana. Y después fíjense que les puse en la línea que se deriva de Megacles segundo y Agarista, de un lado íbamos a Hipócrates como hijo y del otro lado a Clístenes. De la rama de Hipócrates lo tenemos a Pericles y de la rama de Clístenes lo tenemos a Alcibíades, a quien después vamos a señalar, a comentar algo de su biografía, como para ver la influencia, la importancia de esta familia de estos almeónidas, ¿no? Bien, bueno, fíjense, hoy no vamos a ver mucho, pero espero dejarlos con la curiosidad como para que por ahí les interese leer algo de la biografía. Bueno, voy a ir por partes. A ver, primero va a hablar Plutarco del aspecto físico de Pericles, y esto es interesante porque no es muy elogioso todo esto. Primero cuenta cómo nace, porque dice que la madre de Pericles imaginó en sueños parir a un león y después parió a Pericles. Y reprochable, por otra parte, dice Plutarco, en cuanto a la imagen de su cuerpo, más alargado y desproporcionado por su cabeza. Por eso, dice Plutarco, casi todas las representaciones están cubiertas por cascos, porque según parece los artesanos o los artistas no querían injuriarlo. Es decir, cuando ustedes ven un busto de Pericles con ese casco tan largo, no es casco, es la cabeza. Y la realidad es que es muy curioso, pero solo tenemos representaciones en donde ese casco es enorme. No tenemos otras representaciones. Así que va a haber que creerle a Plutarco, quien además dice esto, que los poetas áticos lo llamaban, yo les dejé ahí el nombre en griego o transliterado, porque es en realidad una palabra inventada por la comedia, ¿no? Ginocéfalon, que es algo así como cabeza de cebolla. Pues a veces a la drimia, que en griego es esquila, la llaman cebolla. Es decir, es un juego de palabras para dar cuenta de que en el teatro de comedia se hablaba de Pericles como el cabeza de cebolla. Entonces, acá hay primero algo que hace a señalar, que es que venimos hablando de que a Plutarco el teatro no le gusta mucho y que considera que los poetas son bastante mentirosos. Y ya vimos por la biografía de Teseo y la de recién de Solón, que el teatro es algo que también miente. Entonces, ¿por qué acá recurre al teatro para describir en primera instancia, puede ser el capítulo 3 de la biografía, a Pericles, ¿no? Y después no se queda contento con esto. Fíjense, de entre los cómicos, Cratino en Quirones, que es una obra de Cratino, dice, la discordia política, Stasis y el primigenio Cronos, unidos ambos uno con otro, engendraron al tirano más grande, al que por cierto los dioses llaman amontonador de cabezas, y de nuevo en Némesis, dice Cratino, ven Oseus, hospitalario y Cario. El juego amontonador de cabezas es porque obviamente Zeus es el amontonador de nubes, y si Pericles es cabezón, entonces sería el amontonador de cabezas. Y ahí la gente se supone que se reía mucho porque se daba cuenta de que era Pericles. Y otro cómico, Teleclides, dice que este alguna vez, preocupado por los asuntos públicos, se quedaba sentado en la ciudad con la cabeza quemada, otra vez haciendo chiste con la cabeza del pobre Pericles, y en otra oportunidad él solo hacía surgir un gran estruendo de su cabeza en la que cabían 11 camas. Bueno, todos chistes en torno a la cabeza de Pericles. ¿Por qué menciono esto? Porque por ahí les puedo recomendar que pueden revisar algunos capítulos, sobre todo por ahí los primeros de la biografía de Pericles, para la próxima, por si quieren después cotejar con lo que vayamos charlando, pero ahí van a ver que la biografía de Pericles es sumamente elogiosa. Entonces, ¿qué hace a Plutarco traer acá la comedia cuando además él a las artes estas miméticas en general no las quiere y las considera, bueno, mentirosas? ¿Y por qué acá sí las trae? ¿Sí? Entonces esa es una pregunta, después la respondemos, pero bueno, les dejo la incógnita para que se queden pensando para la semana que viene. Entonces, bueno, dejamos acá porque ya estamos, o sea, para no avanzar más, que ya estamos sobre la hora. Lo que vamos a hacer entonces es la semana que viene, como les digo, ahora van a ver que las biografías estas que quedan de Plutarco las vamos a pasar más rápido y arrancamos con Suetonio. Pero bueno, vamos a tener sobre todo la primera parte de la clase,
el comentario de esto, de la de Pericles, de la de Alcibíades, mucho más breve, y las tres que nos quedan romanas, que nos va a servir de cotejo, y después ya nos metemos en Suetonio y nos quedan 2 clases de Suetonio. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Recuerden que yo voy dejando el material en el sitio web que les compartí en su momento, que si alguien no lo tiene, obviamente que lo puede pedir. Ya lo fui compartiendo en el chat y ahí voy dejando eso, tanto las diapositivas de la clase y en la medida en la que Isaac además me va compartiendo, yo voy viendo en el canal de YouTube las clases, eh, voy a dejar también los videos. Así que ahí también tienen todo el material. Y si no, obviamente en el canal de YouTube también, si están suscritos, les aparece la notificación. Pero bueno, sí, por ahí está bueno revisar las clases, o si hay alguna cosa que no quedó clara, lo tienen como también como insumo de trabajo. Así que bueno, por mi parte ya estoy. No sé si alguien tiene algo más para comentar.